¿Cuántos le dan la gloria a Dios, amado? Denle el aplauso fuerte que es para Dios, amado. Y para Dios sea toda la adoración y toda la alabanza. Por los siglos de los siglos, amado. A Dios sea toda la alabanza y toda la gloria, mis amados. Este es el gozo que da estar en la presencia de Dios, buscar su rostro y su presencia, amado. Es fácil buscar a Dios con la boca, amado. Es fácil buscar a Dios con la intención. Pero gozo y alegría nos da de buscar a Dios de corazón, amado. Y de ir a su casa, a la casa de Dios, a escuchar la palabra de Dios, amado. ¿Sí o no, amado? Usted no solo hace tu trabajo, pero aquí en la casa de Dios sí, amado. No se preocupe, amado, que todo esto quedará para testimonio. ¿Sí o no? Algún día Dios nos cambia el clima de cálido, de calefacción a frío, amado. Y eso será para testimonio de la gloria de Dios, amado. Estamos en plena costa, amado. Vamos a adorar a Dios con su palabra, amado. ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar palabra de Dios? Den un aplauso a Dios, amado. Si usted vino dispuesto hoy a escuchar palabra de Dios, lo más seguro es que Dios le va a hablar. Pero si usted no está con esa disposición, nunca va a escuchar la voz de Dios. Hoy Dios nos va a enseñar cuál es su obra y su voluntad en Cristo Jesús para nosotros. Amén. Hoy vamos a conocer cuál es la obra y la voluntad de Dios que ha sido manifestada en Cristo Jesús para todo aquel que le cree. Amén. Porque hay obras de construcción, hay obras para orar otras cosas, pero hay obras que son manifiestas en el hombre de parte de Dios, y eso solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a invitar para que me acompañen en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículos 25 y 40. Allí vamos a encontrar también un título que dice que es la obra de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 25 en adelante, las Escrituras nos hablan de una manera poderosa, sobrenatural en este día, amado. Si estás dispuesto, alaba la gloria a Dios. Y dáselo fuerte, amado. Cada día somos más los que tratamos de buscar a Jesús día tras día. ¿Sabe que cuando el maná caía, cuando Dios permitió que el maná cayera en el pueblo de Israel para que comiera, Dios le dio una recomendación y le dijo, para que lo comas día a día? No podía coger para el día siguiente como hacemos nosotros, que tapamos, guardamos, calentamos y nos lo comemos. No, Señor, el maná se tenía que comer cada día. Había que coger la porción que alcanzaran para todos los que estaban en la casa ese día. Amén. Así que si la visita iba ese día a visitar a alguno en el pueblo de Israel, tenía que avisar, porque si no se quedaba sin comer. Porque única y exclusivamente el pueblo recogía para los que estaban ese día en la casa. No se podía guardar para el día siguiente porque se dañaba. Pero ¿sabe por qué lo hizo Dios? Para conocer si ellos eran obedientes, si ellos estaban dispuestos a obedecerle a Dios.
porque Dios podía dárselo para que ellos recogieran, como hacemos hoy en día algunos, lo que pueden, hacer una compra para que les dure un mes, o para que les dure un año, o para que les dure una semana, o para que les dure 2 días. Así es el maná que Dios envió del cielo a su Hijo amado Jesucristo, para que cada día de la vida que Dios nos da a nosotros, cada día tengamos presente de vivir en Cristo Jesús. Eso es día a día. Así que gócese hoy que tiene usted el privilegio de gozarse en Cristo Jesús, el maná que Dios envió del cielo. Y vamos a leer la palabra de Dios con la presencia, la gloria, la unción, el poder, la unidad y el avivamiento y la sabiduría del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del poder de su palabra, y el pueblo en coinonía, en paz y amor. Decimos amén. Denle un aplauso al Señor, amado. Dice las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 25 en adelante: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, eso quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me busca no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Algún día se ha hecho esa pregunta? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús nos lo va a enseñar. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. No se lo olvide nunca, amado, cuál es la obra de Dios. Que creamos en Jesucristo, el que Dios envió a la tierra, y así estaremos dándole cumplimiento a la obra de Dios. Me dijeron entonces: ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hoy, mis amados, póngase cómodo. Vamos a conocer cuál es la verdadera obra y la voluntad de Dios manifestada en Jesucristo, la cual nuestro Señor Jesucristo nos manifiesta a nosotros a través de su Santo Espíritu, amado. Porque Dios se puede. ¿Cuántos creen que Dios se puede, amado?
Dios en su inmensa misericordia nos ha manifestado su obra y su voluntad para que sea manifiesto en cada uno de nosotros. Pero para que la obra y la voluntad de Dios sea manifiesto en nosotros, tenemos que poner por obra la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Dice Jesús, porque Dios le manifestó a Jesús cuál era su obra, y Jesús nos la ha manifestado a nosotros a través de la palabra de Dios. Y dice, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Y a quién fue que envió Dios a la tierra? A su Hijo amado Jesucristo. Ahí fue que envió, amado. Dios envió a su Hijo amado Jesucristo aquí a la tierra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la obra de Dios, amado. Y a veces nosotros en la iglesia de Jesucristo hemos confundido el hacer la obra de Dios. Yo no sé usted, amado, pero yo fui enseñado de esta forma, que para hacer la obra de Dios se tenía que ir a predicar la palabra de Dios a las calles para ganar almas. No me vayan a malinterpretar lo que le estoy diciendo, amado. Esta fue la enseñanza que me dieron a mí de hacer la obra de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios, nos enseña cuál es la verdadera obra de Dios que ha sido revelada en Jesús. Y la obra que ha sido revelada en Jesús es esta: la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. O sea, que la verdadera obra de Dios manifestada en ti y en mí es que tú y yo le crean a Jesús, que Él es el Hijo del Dios Santísimo, amado, y creamos en la palabra de Dios que ha sido manifestada en Jesús. Pero ¿cómo vamos a creer la palabra de Dios si no hay quien nos las anuncie? Eso sí es diferente, ¿sí o no? Un día, Felipe, el apóstol, Dios lo movió porque un etíope iba leyendo las escrituras y no la entendía. Y Felipe se le acercó y le dijo: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y él dijo: ¿cómo voy a entender? Si no hay quien me la explique, quien me la enseñe, quien me la predique, ¿cómo lo voy a aprender? Felipe le explicó la palabra de Dios, le reveló lo que Dios quería decirle a través de su palabra, y el eunuco entendió que lo que Dios quería era que él se arrepintiera de sus pecados, recibiera a Jesús en su corazón y creyera en Jesús y en la palabra de Dios, y se bautizara, para que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre él. Y cuando él entendió lo que las escrituras decían, porque Felipe se las explicó y le predicó, él le dijo: yo ahora me quiero bautizar, y aquí hay agua. ¿Quién me impide a mí para yo bautizarme? Y Felipe le dijo: si tú crees, puedes bautizar. Porque si tú y yo creemos, el siguiente paso que debemos dar para darle cumplimiento a la obra de Dios es el paso de obediencia. Creer en Jesucristo, el paso de obediencia, y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, y a veces nosotros confundimos la obra de Dios con la evangelización de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 52, amado, ahí está la manifestación de los que llevan el mensaje de la palabra de Dios, y eso se ha prestado para confusión, porque nos han
enseñanza, amado, de que la obra de Dios es llevar el mensaje, amado. Y la obra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos las acaba de enseñar. Que es que creamos en Él y en la palabra que Dios ha manifestado en Él, al que Dios ha enviado. Y dice el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, a los que les sirven al reino de los cielos para proclamar las buenas nuevas de palabra de salvación, para que la obra de Dios sea manifiesta en los demás. Si tú recibiste la obra de Dios por creer en Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, tú y yo tenemos la necesidad de llevar el conocimiento de esa palabra a los que no la conocen, para que también sea manifiesta la obra de Dios en ellos, pero a través de Jesucristo. Y dice las Escrituras, Isaías capítulo 52, versículo 7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Esto estamos confundiendo con la obra de Dios. Y salimos a llevar las buenas nuevas para ganar almas, amados. Acuérdate que las almas son de Dios. Él las escogió, Él las llamó, y Él sabe cuáles son los suyos, porque nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos enseña que a todos los que Él les entregó, a ninguno de ellos perdió, solamente a uno que usó el enemigo para que se cumpliera la palabra de Dios, amado. Entonces lo que tú y yo hacemos cuando salimos a llevar el mensaje de la palabra de Dios, salimos a llevar las buenas nuevas de salvación, para que aquellos que no conocen la obra de Dios manifestada en Jesucristo la puedan conocer y crean en Jesús. Es para que crean en Jesucristo y en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hacemos la obra para ganar almas, muchas veces nos enseñoreamos de las almas. Muchas veces nos enseñoreamos de la congregación, porque tenemos el conocimiento y la enseñanza errada. Por eso es que hay tantos líderes enseñoreados en la congregación, enseñoreados en las ovejas, que dicen: estas son mis ovejas y nadie me las toca, porque se han enseñoreado, amados, del redil y de las ovejas del Señor. Porque tenemos el concepto, el conocimiento de la opinión propia, que yo voy a salir a ganar almas. Tenemos que salir a dar a conocer a Jesucristo, al Hijo del Dios Altísimo, para que aquella persona que lo crea, que lo vea y lo acepte y lo reciba, y reciba la palabra de Dios, amado, se convierta para el reino de los cielos y se manifieste en él la obra de Dios. La obra de Dios se manifiesta en nosotros cuando tú y yo le creemos a Dios. Ahí se manifiesta la obra de Dios. Y cuando la obra de Dios se manifiesta en nosotros, entonces Jesús nos da el Espíritu Santo, al Consolador, al que nos va a guiar a toda verdad, al que nos va a llevar, amado, a esa tierra que fluye leche y miel. Y qué hermoso, amado, Dios nos dice a través del profeta Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Sabe, amado, que Dios te llame a ti, que tú tienes unos pies tan hermosos para que lleve las buenas nuevas, amado, y que toda tierra que pise la planta de tus pies, Dios te la entregue en posesión
para que tú lleves el mensaje de la palabra de Dios, para que conozcan a Jesús. Porque el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Y el que conoce al Padre, en el nombre de Jesús, el Padre le da el Espíritu Santo de Dios. Y lo llena de su palabra de verdad. Amén. Dios es bueno, amado. Y las escrituras, amado, cuando los escribas, fariseos y judíos, amado, que no conocían la obra de Dios, y cuando Jesús les enseñó cuál era la obra de Dios, ellos dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y ellos se creían, amado, los únicos salvos, los más religiosos de toda la tierra, porque así se cree la persona que se enseñorea de la obra de Dios. Y nadie se puede enseñorear de lo que es de Dios, porque por encima de Dios no hay nadie, amado. Y ellos compararon, amado, las señales que hizo Dios con el pueblo de Israel. Porque Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, amado, y lo llevó al desierto, le dio de beber y le dio de comer. Déjala quieta, amado. Déjala quieta, amado. Déjala que se acostumbre, amado. Déjala que diga, amado, que ya se acostumbra. Amado, y Dios le entregó al pueblo de Israel el maná, pero se lo daba para que comiera un día. Tenían que recolectarlo y comerlo en el día, y tenían que llevar lo suficiente para todos los que estaban en casa. No podían guardar porque eso se dañaba, le caía gusano. Y Jesús le dijo al judío en el pueblo de Israel: yo soy el pan de vida, dándole a entender que así como Dios alimentó al pueblo de Israel, así nos puede alimentar a nosotros en el Espíritu, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo, amado, tenemos que comer de ese pan todos los días. No es comerlo un día para siempre, es todos los días de nuestra vida. Cada vez que tú y yo nos levantemos en un nuevo día, tenemos que levantar nuestras manos a Dios y darle gracias, y comer de ese pan de vida que se llama Jesús, esa palabra de Dios que da vida. Amado, Dios también le enseñó a Jesús cuál era su voluntad, y Jesús vino a nosotros para enseñarnos cuál es la voluntad del Padre, porque Jesús, a Él le fue manifestado la obra del Padre, y Él nos la manifestó a nosotros a través de su Santo Espíritu y del poder de la palabra. Y también nos manifestó, amado, cuál es la voluntad del Padre. Porque Él es descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué debemos procurar tú y yo? De hacer la voluntad del Hijo que fue enviado por el Padre, de Jesús. Y a veces tú y yo queremos actuar es con nuestra propia opinión. Queremos interpretar, hacer y decir las cosas para que los demás lo hagan, pero con nuestra propia opinión, para que hagan la voluntad nuestra y no la de Dios. Por eso tú y yo, amado, nunca nos debemos de enseñorear de las ovejas que son de Dios. Porque nosotros tenemos que procurar que la obra de Dios y la voluntad que ha sido manifiesta en Jesucristo, y que por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios nos han sido manifiestos a nosotros, tenemos que llevar, amado, cuán hermosos sean nuestros pies, llevar la palabra de Dios y presentarle a Jesús al que no lo conozca, para que la voluntad de Dios sea manifiesto
la obra y la voluntad de Dios sea manifiesta en ellos cuando ellos crean en Jesús y lo reciban como su Salvador. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nosotros? Que seamos resucitados en Cristo Jesús. Esa es la voluntad manifiesta en Cristo Jesús para con nosotros, que seamos resucitados en Cristo Jesús. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Amén. Amado, la voluntad de Dios, su obra y su voluntad es sencilla, amado. Lo que lo complicamos somos nosotros cuando le colocamos el propio interés, cuando le colocamos lo que a mí me conviene. Amado, cuando nosotros le colocamos eso ahí, ya no queremos que los demás hagan la obra de Dios, sino que hagan lo que a mí me conviene. Y por eso cogemos la palabra. Para Marvel. Así que, mi amado, la voluntad de Dios es que le creamos a Jesucristo. La obra de Dios es que nosotros creamos en Jesucristo, en la palabra de Dios. Y su voluntad es que nosotros, amado, creemos en Él para tener vida eterna y para ser resucitado en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser resucitados? Amado, porque nosotros, por la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, nos condenó a la muerte. Pero por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el privilegio de ser resucitados en Cristo Jesús, creyendo en Jesús y en su palabra para una eternidad. Porque aquel que no hace o la obra de Dios y su voluntad no es manifiesta en él, amado, es condenado a vida eterna. Así que nos conviene que la obra de Dios sea manifiesta en nosotros. Pero esta manifestación, amado, también trae en nosotros bendiciones y vida eterna. Porque las Escrituras nos enseñan que de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida en el mundo. El libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4, las Escrituras nos enseñan: y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si andan en mi ley o no andan. El maná que Dios le envió al pueblo de Israel fue para probar si ellos eran obedientes. Porque no crean, hubo alguien que cogió para el otro día siguiente y se le dañó, mostrando desobediencia delante de Dios. Y una de las cosas que a nosotros nos atrae la bendición de Dios es ser obediente. Y una cosa que nos aleja las bendiciones de Dios es ser desobediente. Así que somos nosotros los que escogemos si queremos que Dios nos bendiga o que la maldición nos alcance. Aquí no hay que echarle culpa más a nadie. Somos nosotros mismos los que escogemos si queremos que Dios nos bendiga o que la maldición nos alcance. Y para que Dios nos bendiga, sencillo, tenemos que ser obedientes, creer en la palabra de Dios y en Jesucristo su Hijo. Y su
ni obedecemos a la palabra de Dios. Entonces nos vienen las consecuencias, hermanos. Damos la gloria a Dios por eso, amado. Pero Dios es misericordioso, amado. Y Él tiene misericordia de nosotros, amado. Porque la obra de Dios es manifiesto en cada uno de nosotros, amado. ¿Cuánto lo creen, amado? Porque Dios es bueno, amado. Si la obra de Dios y su voluntad es manifiesta en nosotros, tenemos asegurado la bendición. Porque las bendiciones nos tendrán que alcanzar, dice las Escrituras. No tendremos que ir a buscar. Ellas nos alcanzarán. Y lo más hermoso que Dios nos promete, amado, que nos va a exaltar. Él nos va a exaltar, amado. Él nos va a engrandecer. Él nos va a prosperar y nos va a bendecir. Y para nosotros poder ver y que las obras del Espíritu Santo sean manifiestas en nosotros, tenemos que permanecer en Cristo Jesús, amado. Si permanecemos en Cristo, seremos llamados amigos de Jesucristo. ¿A quién no le gustaría ser amigo de Jesucristo, amado? Si Él es el dueño de todo lo que hay en la tierra en su plenitud. ¿A usted no le ha pasado algo, amado, que cuando usted tiene de amistad a una persona que es dueña de grandes posesiones, que es dueña de tantas cosas materiales, a veces lo colocamos de compadre, ¿sí o no, amado? Para tenerlo más de este lado, amado, sí, mi compadre, ¿sí o no? Porque es dueño de muchas propiedades. Amado, esa es la característica. Yo no sé usted, amado, pero yo fui padrino de más de como de 40 niños, amado. Eso fue en aquella época, amado. Entre mi esposo y yo tuvimos esa cantidad, amado, por ahí aproximadamente. No sé si llegamos o nos pasamos. Pero ¿sabe por qué, amado? Porque es que nos estaba yendo bien. Entonces, si nacía un niño, usted es mi compadre. Yo soy mi compadre. Si se hacía una fiesta, un matrimonio, amado, ustedes son los padrinos. Oiga, qué cosa tan hermosa cuando lo tienen a uno así en ese estima, ¿verdad? Amado, Jesucristo nos dice que si nosotros permanecemos en Él, Él nos llama nuestro amigo. Usted sabe lo que es ser amigo de Jesús. Uy, amado, nosotros no entendemos todavía la magnitud de lo que es ser amigo de Jesucristo. Porque el ser amigo de Jesús, ¿sabe qué significa? Que todo lo que tú le pidas al Padre en su nombre, te lo da. El Padre te lo da. Oiga, amado, nosotros, si tomamos conciencia, si nosotros, amado, somos personas, amado, póngale usted un poco de entendimiento, así como se la colocamos a las cosas malas, se la colocáramos a las buenas, amado, no hiciéramos amigos de Jesucristo. Y enseguida le pidiéramos al Padre: Señor, tú sabes que yo estoy necesitado y yo vengo en el nombre de Jesús, y Jesús es mi amigo. Y usted sabe, amado, que con solamente esa expresión del Padre te diga: ¿qué es lo que tú quieres? Denle un aplauso al Señor, amado. Pero a veces nosotros nos distanciamos de Jesús. Y dice las Escrituras en el libro de Juan, en el capítulo 15, amado. En el capítulo 15 de Juan dice las Escrituras, versículo 15: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde.
Es como cuando usted y yo tenemos la mata de plátano en el patio, amado. Apenas la mata de plátano dio el racimo de plátano, de banano, de guineo, y le arrancamos los guineos. ¿Qué es lo que nosotros echamos? El pastago, ¿sí o no, hermano Félix? Y eso lo coge el sol, lo seca y hay que echarle candela. Así somos nosotros si no permanecemos en Cristo Jesús. Igualito, amado. Así, mejor explicado, ni para dónde. Nos conviene a ti y a mí ser amigos de Jesucristo. Nos conviene, amado, por donde lo mire. Si permaneces en mí y en mi palabra, y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quiera y os será hecho. Oh, mi amado, yo les digo algo, si yo esto lo hubiera entendido desde el comienzo, amado, créame, amado, que yo no le estuviera echándole cuento de tantas cosas malas que me pasó, porque eso es lo que uno más recuerda en la vida, lo malo que le pasó, amado. Solo por el simple hecho de no hacerme amigo de Jesucristo. Y duele, amado, cuando uno llega a donde una persona a presentarle, te voy a presentar a mi amigo Jesús, para que te saque de esa llevadera. Y él ya se alegra, claro, pero sin trabajo, no tengo para comida. Pero Jesús regañó a una multitud de más de 5,000 personas que le seguían, porque Jesús multiplicó los panes y le daba de comer, y ellos dijeron: ah, no, este es como Moisés, que le va a pedir a Dios que mande el maná para darnos alimento todos los días, porque Dios alimentó al pueblo de Israel 40 años en el desierto, amado. Entonces ellos dijeron: no, este es el profeta que nosotros necesitamos, vamos a colocarlo como rey, vamos a colocarlo como alcalde, como presidente, como gobernador, porque este sí nos va a ayudar. Y dice que Jesús se apartó a un monte a orar, porque Jesús no vino a eso, amado. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y a ti y a mí nos conviene ser amigos de Jesucristo. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento y permaneciese en mi amor, si como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Amado, ¿qué tan difícil es hacer tu amigo de Jesús? Yo creo que eso es lo más sencillo, amado. ¿Sí o no? Pero yo me pregunto, porque a mí se me hizo difícil. Amado, yo conocí a un varón en un lugar donde trabajaba, que por espacio de 3 años, todos los días, amado, en la mañana y en la tarde, me decía: a ti Cristo te ama. Y yo me burlaba de él y le decía: a ti también te ama la muñeca, la muñecona te ama a ti. Y el varón todos los días, amado, parecía que él me la había dedicado, porque era casualidad que cuando yo iba pasando, él iba saliendo de su oficina y me decía: varón, Cristo te ama. Y me lo decía con tanto gozo que yo pensaba que se estaba burlando de mí. Y en último me decía: ya me vienes a aburrir, voy a cambiar de camino. Y me iba por la parte de atrás, amado, y cuando iba por allá, me lo encontraba en la esquina: varón, Cristo te ama. Amado, calculo que fueron 3 años, pero yo creo que fueron más. Y trabajamos frente con frente, amado. Teníamos la oficina frente con frente. Y yo decidí cambiarme de sitio, amado, porque ya me tenía aburrido, amado.
Y ahora entiendo, amado, que lo único que él quería era que yo fuera amigo de Jesucristo, para ser bendecido como él estaba bendecido, amado, para pedirle al Padre en el nombre de Jesús y las cosas se le fueran dando, amado. Ahora ya miro las cosas diferentes. Cuando yo llego a un lugar a llevarle la palabra de Dios a una persona, la voy llevando con la única intención y el único propósito de presentarle a Jesús a mi amigo. Hoy vengo en el nombre de Jesús para que la paz de Dios sea en esta casa. ¿Fue así o no fue así que le dije? ¿Llegó la paz o no llegó la paz? ¿Sí o no? Porque eso es lo primero que nos da nuestro Señor Jesucristo cuando lo recibimos, amado. Él nos da paz. Ya después las otras cosas, cuando nosotros nos acomodamos y nos alineamos y nos colocamos en el lugar que Dios quiere, todo se va acomodando. ¿Sí o no, mi hermano Félix? Cuando usted ensillaba el burro y le colgaba la carga, cuando el burro iba caminando, la carga se le acomodaba en el camino. ¿Sí o no? Y ya después iba con su pasito. ¿Sí o no? Claro, amado. Porque yo aprendí. Yo quiero conocer a mi amigo. A mi amigo, amado, a Jesucristo. Y cuando yo estoy apurado, que están las cosas difíciles, ese día llegó de Jesús. Voy a llegar, Padre, ¿viste? Para que le diga que voy para allá. Claro, amado, si es mi amigo y Jesús es amigo de Dios. Entonces tú y yo colocábamos a los compadres, ¿para qué? Para cuando tuviera la cosa maluca. ¿De dónde es tu padrino? En diciembre, ¿de dónde es tu padrino? Mira, hermano, usted no me lo va a creer, pero yo trabajaba todo el año y había un día en el año que yo salía única y exclusivamente a comprar los regalos a todos mis ahijados. Un día. Y no era cualquier regalo, no era cualquier regalo que yo les traía, porque en ese entonces Dios me dio la oportunidad de que yo viajaba a Maicao, cuando el mercado libre de Maicao, amado, era lo mejor de Colombia, y yo trabajaba todo el año trayendo todo tipo de mercancía, pero había un día que yo escogía del 20 al 22, un día, porque yo cancelaba labores hasta el 20 de diciembre. De ahí para adelante, ya, para mí eso era vacaciones. Me voy de vacaciones, porque en esos días se complicaba la cosa. Había mucha gente viajando, entonces había muchas restricciones. Entonces yo la cogía ya yo lo que fue. ¿Me entiendes? Pero todo el año me preparaba para descansar los últimos días y los primeros días del siguiente año. Pero cogí un día para irle a comprar los regalos a mis ahijados y a mis compadres también. Por eso los compadres me buscaban y aquí está seguro la cosa, y también la otra también. A mí no me gustaba ingerir alcohol, amado. A mí nunca me ha gustado estar bebiendo con azúcar, ni antes ni después, amado, y que Dios me guarde. Pero como a mí me lo regalaban y yo no tomaba, yo solo guardaba. Entonces un día se dieron cuenta que me invitaron y yo saqué toda la artillería pesada y amanecimos y no se acabó. Tuvimos que otra vez llevarnos para atrás lo que quedó y quedó bastante. De ahí quedé matriculado. Entonces yo entiendo ahora, amado, que si Jesús es mi amigo y Él es amigo del Padre y yo estoy en una necesidad, yo llego de mi amigo Jesús y le digo: Jesús, tengo esta necesidad, le voy a pedir al Padre esto. Jesús me dice: vaya y pídaselo con fe, que Él te lo va a dar. Amado, yo no voy a dudar.
ti porque soy amigo de Jesucristo. Y como el Padre conoce los corazones, Él conoce los designios, pensamientos y aún lo más íntimo de ti y de mí, y conoce las condiciones, la situación y la necesidad. Entonces el Padre llega y mira el corazón, y Él sabrá si en verdad yo soy amigo de Jesús o no soy amigo de Él. Porque nosotros con la boca armamos, desarmamos y hacemos de todo. Entonces, si yo veo que en ti y en mí hay un corazón humilde, sincero, amado, y una gran amistad de amigo con Jesús, amado, ahí no hay duda. Llega porque llega, amado. Y lo hermoso es que Jesús no llega tarde, tampoco se adelanta, llega en el momento justo. Por eso nosotros no tenemos que afanarnos, porque Dios ha determinado que las bendiciones a ti y a mí nos tienen que alcanzar. Nosotros no tenemos que andar detrás de ella nos tiene que alcanzar a nosotros. Y antes que las bendiciones a ti y a mí nos alcancen, ¿sabe qué hace Dios? Primero te salva. Primero Dios te salva delante de todas las personas. Dios te salva. Y después que viene la exaltación de Dios, entonces las bendiciones te van a alcanzar. Porque ¿sabe por qué Dios lo hace? Porque todo aquel que se enaltece será avergonzado. Entonces tú y yo tenemos que ser como amigos de Jesús y esperar que Dios nos enaltezca. Y esa es la señal segura de que viene. Amén. Sin exaltarnos, amado. Y todo lo que tú hagas y lo que yo haga, tenemos que hacerlo para agradar a Dios. Y cuando tú y yo agradamos a Dios, usted sabe a quién vamos a desagradar. A todos los hombres que están a nuestro alrededor, hombres y mujeres que están a nuestro alrededor, a ellos no les va a gustar. ¿Me entendió? Y cuando usted vea que todos los que están a su alrededor se levanten contra usted, pero todo lo que usted le pide al Padre en el nombre de Jesús le dé, amado, usted no se preocupe por ello. Déselo a Dios, que Dios sí te arregle ese asunto bien arregladito. Porque a veces nosotros nos preocupamos porque hablan de nosotros, porque nos dicen cosas, porque nos maldicen, y nos preocupamos, están hablando más de mí. Acuérdate de lo que le hicieron a Jesús. En Él no se halló maldad, pero lo mataron. ¿Sí? Entonces, mis amados, a ti y a mí nos conviene estar en Cristo Jesús, para que la obra de Dios y su voluntad se manifiesta en nosotros. Pero, amado, si nosotros permanecemos en Cristo, vamos a tener seguro que vamos a ser amigos de Jesucristo. Pero acuérdate que Dios te hizo a ti y a mí y nos dio una pareja. ¿Para qué? Para que conformáramos una familia. ¿Y para qué quiere Dios que tú y yo conformemos una familia? Hombre, hermano, para que también a nuestra familia, en el seno familiar, nosotros les enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos que sean amigos de Jesucristo. Porque a ti y a mí nos conviene. Dice las Escrituras, el privilegio de hacer la obra y la voluntad de Dios nos hace amigos de Jesucristo. Que eso no se nos olvide. Es un privilegio, amado, de que la obra y la voluntad de Dios sea manifiesta en nosotros, porque eso nos hace amigos de Jesucristo, porque permanecemos en Él. Y del Espíritu Santo de Dios, y nos ayuda a vivir en paz y armonía en nuestro hogar, en la familia, con nuestro prójimo y en todo nuestro entorno. Por eso he tomado por costumbre, cuando llego a una casa por primera vez o cuando la visito, gloria a Dios, la paz de Cristo sea en este lugar.
Porque yo voy con mi amigo. Y mi amigo no es peleonero. Mi amigo no vino a buscar. Mi amigo no vino a matar. Mi amigo nos vino a salvar. Y lo primero que llega a nosotros, cuando mi amigo entra a una casa, mi amigo trae la paz. Porque Él la paz no la vino a dar como la da el mundo, sino como la da el Padre. Y esa paz nos da un regocijo y un gozo, que así tú y yo estemos pasando hambre, nos sentimos llenos como si nos hubiéramos comido, amado, la mejor comida. No nos acordamos del hambre, ni de la necesidad, ni del problema, porque la paz te lleva a ti, amado, a un reposo, a una tranquilidad, que tú lo que dices, no, a mí lo que me falta es la sabiduría. Y después cuando la sabiduría viene a nosotros, porque el que esté falto, dice las Escrituras, pida sabiduría. Y cuando la sabiduría llegue a ti y a mí, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser diligentes en toda buena obra. En todo lugar que pise la planta de nuestros pies, en toda la tierra, tenemos que ser diligentes, sabios, entendidos, prudentes. Y todo lo que hagamos y emprendamos con nuestras manos, tenemos que ser sabios, prudentes, entendidos, reconocer que lo que vamos a hacer es para que la obra de Dios y su voluntad se hagan bien. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermano? ¿Usted cree que aquí estamos para competir? ¿Cuál va a ser la iglesia más grande de todo este sector? ¿O quiénes se van a hacer los mejores vestidos o los mejores bendecidos? No, amado, si usted está pensando así, vamos mal. Tenemos que pensar y actuar como actuó Jesús. Que aquí sea manifiesta la gloria de Dios, para que en nosotros sea manifiesto su obra y su voluntad, para que todas las personas que estén alrededor se den cuenta que hay un Dios en los cielos que cambia, que transforma y que bendice. Y no podemos llegar a los pies de Jesús para decirle al Padre, Señor, yo necesito una plática, porque Dios no te va a dar plata, amado. Dios nunca te va a dar plata, amado. Él no te va a dar billete, porque Dios no es banco, Dios no es cajero. Pero pídele sabiduría para que veas tú que Él te la da y te la da en abundancia. Y cuando la sabiduría venga a ti, tú tienes que ser diligente, valiente y esforzado en toda buena obra. Manos a la obra. Dice Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Acuérdate que la voluntad de Dios es que creamos en Jesucristo, que lo recibamos, que creamos en Él, para poder ser amigos de Jesús. Y cuando esa voluntad manifiesta en nosotros, nos santifica. Que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, que ningún agravio ni engaño en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os he dicho y testificado, pues no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que deseche esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Si tú y yo nos apartamos de inmundicia, amado, si nos apartamos del pecado, si nos apartamos de toda fornicación de estar adorando a otros dioses, al Dios, tenemos que adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, amado. Tenemos que creer en la palabra de Dios para que sus obras y su voluntad sean manifiestas en nosotros. Y si tú y yo honramos a nuestra esposa, a nuestros esposos, a nuestros hijos, amado, Dios se va a glorificar. Esto no es que recibimos a Jesús y creemos en Él.
también tenemos que enderezar el camino, colocarnos en el camino correcto, en el lugar donde Dios te quiere bendecir. Un día a mí me dijeron, hermano, te tienes que ir del lugar donde estás. Gloria a Dios. Tienes que salir de ahí para que Dios te pueda bendecir y te pueda prosperar. Ay, pero si usted dijo que me iba a bendecir a mí, ¿por qué me vienen a decir que me vaya? No, yo voy a preguntar a mi amigo Jesús. Ese sí no me dice mentira. Me postré a los pies de Cristo. Señor, me han dicho que me vaya de aquí para que me bendiga. ¿Tú qué me dices? Todo quedó en silencio. Me fui. Pero cuando me levanté de ahí, yo sentí una paz en mi corazón. Yo dije, si Dios me colocó en este lugar, de aquí no me muevo. Porque Jacob, cuando peleó con el ángel, dijo, de aquí no te vas hasta que tú no me bendigas. ¿Sí o no? Y Jacob peleó con el ángel y fue bendecido. Si Dios me permitió estar en este lugar, es porque Dios va a estar conmigo en este lugar. Yo sencillamente tengo que ser amigo de Jesús para que la obra de Dios sea manifiesta en mí, porque toda la tierra y su plenitud le pertenece a Dios. Pues que acaso Dios está como las pandillas de ahora, que de aquí para allá no se puede pasar, sino de allá para acá. ¿Quién dijo eso, amado? De Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Y Él me prometió que estaría conmigo desde ahora y para siempre, hasta el último de la tierra, amado. Y toda la tierra que pisara la planta de mis pies, me la daría en posesión. Entonces, ¿por qué me van a echar a mí de aquí? ¿Sí o no? Si yo estoy haciendo lo correcto, si yo estoy tratando de estar bien delante de la presencia de Dios, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Aquí vamos a ver la gloria de Dios. Y usted y yo vamos a ser testigos de eso. Y todas las personas que nos rodean lo van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios va a ser manifiesto en usted y en mí. Pero tenemos que creer en el que Él envió, en Jesucristo. Tenemos que creer en Jesús, para que su obra y su voluntad que Dios ha manifestado en Jesucristo también se manifieste en nosotros a través de su Santo Espíritu y del poder de su palabra. Y permanecer en Jesús, para que Jesús nos llame nuestro amigo. Y después que Jesús sea nuestro amigo, le vamos a pedir al Padre, y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. ¿Cuál es el miedo, amado? Por lo que sentí, amado, y doy un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, amado. Vamos a orarle a Dios, amado, en este día, para darle gracias al Señor, amado. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Levanten sus manos al cielo y bendiga a Dios en el nombre de Jesús. Y si usted es amigo de Jesucristo, hoy pídale al Padre conforme a su voluntad en Cristo Jesús, y el Padre le concederá lo que usted está pidiendo. Si usted permanece en Cristo Jesús, pida en el nombre de Jesús, sin miedo, amado, y sin asco, amado. Pero no pida para usar, pida para que la gloria de Dios sea manifiesta.
Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por este pueblo, Señor amado. Bendícelo grande y poderosamente, Dios amado. Bendícelo de una manera grande, poderosa, sobrenatural. Bendice a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Bendice a la nación de Estados Unidos. Bendice a la nación de México. Bendícela, Dios. Bendice a la nación de Israel. Bendice a la nación de Colombia. Bendice a todas las naciones, Dios amado, que tú has llamado y has escogido para bendición en Cristo Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor.